Queridos amigos, estoy con Lisette Valdemar, que posiblemente la ubiquen. ¿Por qué? Porque como Troy McClure, quizás la recuerden por episodios en los que hemos hablado sobre todo de aceites esenciales, ¿no? Hemos ya platicado el impacto que tienen en las emociones, en la salud. Entonces, posiblemente de ahí ustedes la recuerden. Pero el día de hoy vamos a hablar de algo, pues yo diría más íntimo, más personal, y te agradezco mucho, Lisette, que me abras tu corazón y tu casa y tu mente para platicar de este tema. Eres mi única gran amiga cercana, amorosa, sister de aventuras y de viaje, que es mormón o mormona. Cuando es mujer, ¿sí está bien dicho mormona o no está bien dicho? No, de hecho no está bien dicho, pero Mormón. te aclaro ese punto, sí. Bien, exacto. Entonces, bueno, entonces yo te dije, oye, amiga, te platiqué este proyecto. Estoy platicando con las personas de las tradiciones religiosas de todo el mundo y pues mínimo me gustaría culturizar. O sea, me gustaría que la gente tenga una idea y que no se quede solo con los prejuicios, ¿no? Muy básicos que se tienen. Por lo menos conocer un poco de la historia, de cómo es su vivencia. Y en el mejor de los casos, pues descubrir que tenemos en común un montón de cosas, que hay este corazón hermoso humano que quiere ser feliz, que quiere ayudar, que la bondad es importante, que tiene valores. Y a lo mejor, en última instancia, pues a lo mejor que alguien a partir de estas conversaciones de pronto tenga una epifanía, un llamado, a lo mejor una experiencia espiritual. Ve tú a saber. Dejémoselo al Espíritu Santo que nos ilumine, que sepa para qué estamos haciendo esto por encima de lo que tú y yo podamos creer. Entonces te agradezco mucho que nos platiques y empecemos a lo mejor por esa pregunta. Cuando digo mormón, ¿qué tengo que entender? ¿A una raza, a una zona o a los participantes de una religión? Bueno, lo que pasa es que así nos han identificado por muchísimos años, pero realmente no es la iglesia mormona. Mormón es un libro y El había un libro profeta. mormón. Ajá, había un profeta en la antigüedad que se llamaba Mormón, que él fue el que juntó los escritos antiguos, porque el libro de Mormón es la historia del continente americano. Aquí en el continente americano también habían profetas, así como en Jerusalén cuando Jesucristo vino a la tierra. Entonces habían profetas en esta parte del mundo y bueno, también habían escrituras. Entonces se juntaron todos esos escritos y él precisamente pues llamó a esto el libro de Mormón y por eso nos conocen como mormones, pero realmente no es el nombre correcto de nuestra religión. Perfecto. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Es la iglesia de Jesucristo que fue restaurada en estos últimos días. Entonces lo correcto es que somos de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Se oye muy largo Sí. sí, pero nos llaman mormones, pero realmente no es la iglesia de Mormón. ¿Sería correcto decirles cristianos? No, porque no quieren que se confunda con la otra rama del cristianismo. Entonces, o decimos el nombre largo o nos quedamos con mormones, lo que te estoy entendiendo. Somos la iglesia de Jesucristo y Ok. somos los últimos días. Vale, me encanta. Entonces, por lo menos para ubicar, ¿no? ¿Cuál es el nombre correcto? ¿Cómo debemos decirlo? Muy bien. Ahora, cuéntame entonces de estos orígenes. ¿De dónde surge esta iglesia? Bueno, no es que surja, porque de hecho nosotros creemos en un plan de salvación. Ok. Creemos que todos existimos aquí en esta tierra, sobre todo porque hay otros mundos, por una razón. Y creemos en un Dios, creemos en un creador, creemos que tenemos un propósito y el evangelio de Dios, de ese Dios, siempre ha sido el mismo, desde Adán hasta nuestros días. Pero pues a lo largo de la historia han habido muchos sucesos, muchos cambios que pues se ha diversificado en diferentes religiones. Ahora, uno de los regalos más preciosos que nos ha dado nuestro creador, que muchos lo llaman universo, Dios, o obviamente todos somos hijos de Dios y Dios se manifiesta a todos sus hijos en diferentes religiones, ¿verdad? Se manifiesta, pero Él nos dio un precioso regalo que es el albedrío, que nosotros tenemos precisamente esa oportunidad de decidir. Entonces de ahí viene el hecho de que como seres humanos estamos buscando respuestas, porque tenemos una existencia, tenemos una vida, pero pues estamos buscando orientación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo debo de creer? Entonces Dios tiene un plan, un propósito y eso es lo que nosotros conocemos en esta iglesia, ¿no? Esta es la iglesia restaurada directamente por ese Dios que nos creó y por su Hijo Jesucristo, por medio de otro profeta de estos tiempos, de estos últimos tiempos. Que si mal no ubico, se llama John Smith. Bueno, José Smith, José Smith. Sí, él fue el instrumento para dar a conocer la iglesia de Jesucristo, ¿no? Él fue llamado,
profeta, pero no es la iglesia de él. Él fue un Sí, instrumento. entiendo. O sea, a ver, voy a tratar de ponerlo en otras palabras. Lo que entiendo es que una persona relativamente contemporánea, aunque estamos hablando de 1800, ¿no? Sí. Pero claro que es mucho más cercano a hablar de hace 2000 años, o ve tú, ¿no? Los patriarcas hebreos son de 5000 años para atrás. Entonces, bueno, está bien, esto es mucho más cercano a estas épocas. Entonces, él, lo que entiendo es, tiene una revelación en la cual esas cosas que desde esta perspectiva se habían desviado o se habían malentendido, él dice, ya, esta es la corrección que hacemos al plan, a lo que tenemos que hacer, a lo que le corresponde a cada quien. Y él, ¿cómo lo plasma? ¿Se convierte en una escritura? ¿Se vuelve en enseñanza oral? ¿Cómo es que surge al principio su conocimiento? ¿Cómo se transmite? Bueno, él tenía dudas precisamente, ¿no? Porque hay muchas religiones y él decía, bueno, ¿cuál es la que yo debo de seguir? Porque a veces, por ejemplo, lo que profesaba una iglesia era contrario a lo que otra profesaba Claro. o completo, entonces había muchas dudas y él en la Biblia encontró una escritura en Santiago 1:5 donde decía que si alguno de nosotros tiene falta de conocimiento, le pidamos a Dios. Ajá. Entonces él dijo, bueno, yo voy a preguntarle a Dios, yo tengo esta duda, yo quiero conocer y yo voy a preguntarle a Dios. Entonces él era un jovencito de 14 años. No. Y fue a una arboleda, a un lugar donde dijo, yo quiero preguntarle a Dios. Entonces se le conoce como la primera visión porque él vio a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. Ellos bajaron y ellos le dijeron que él no debía unirse a ninguna iglesia, No que es él iba a hacer necesario. un momento para precisamente restaurar el evangelio, ¿sí? En Sí. estos últimos días. Nosotros, bueno, conocemos muchísimo, estudiamos mucho las escrituras, conocemos muchísimo la historia de nuestro mundo desde Adán y Eva hasta ahorita y nosotros sabemos que, bueno, tenemos un tiempo de probación, estos son los últimos días y bueno, él fue el profeta de esta última dispensación, así se le conoce. Entonces, él cuando nuestro Padre Celestial y Jesucristo lo visitaron, le empezaron a dar instrucciones. Entonces, después de un tiempo, se le preparó por un tiempo y a los 17 años se le mandó a un lugar donde estaban estos escritos, que eran unas planchas de oro que estaban Ok. sepultadas. Entonces, él Mm. las sacó y las tradujo. Estaban en hebreo y él, gracias al poder de Dios y a unos instrumentos que estaban ahí mismo, que se llaman Urim y Tumim, él pudo traducir del hebreo al inglés. Era un jovencito, pues, que realmente no tenía mucho conocimiento Ujú. y tradujo el libro de Mormón en tan solo, me parece, 3 meses. Ok. O sea, a veces si tú quieres leer el libro de Mormón, no te, a veces en No un lo año, acabas en 3 meses. el poderlo inventar o Ujú. escribir fue imposible. Claro. Entonces, algo que nosotros sabemos y nos encanta es que nos enseña a hacer lo mismo que José Smith, Sí. a que tú tengas una conexión directa con Dios, a que tú realmente puedas, porque como seres humanos y seres pensantes, nosotros tenemos sentimientos y para poder nosotros elegir necesitamos conocimiento. Entonces, algo que a mí me gusta es que precisamente tú aprendes en donde tener conocimiento, pero no solamente el conocimiento, sino el sentir cuál es la respuesta correcta, ¿no? ¿Cuál es la guía que tú necesitas para tu vida? Entonces, por ejemplo, el libro de Mormón tiene una promesa que cuando tú lo lees y tú preguntas que si realmente este libro es un libro verdadero Ujú. o es un invento, tú tienes una respuesta de Dios, Sí. directamente de Dios. Entonces, de ahí viene, ¿no? De ahí viene, el libro de Mormón salió a la luz y fue lo único que hizo José Smith, fue pues realmente enseñar el evangelio tal cual Jesucristo cuando vino aquí a la tierra, él lo enseñó. De hecho, también Claro. Jesucristo cuando aquí vino, él también no siguió digamos, la iglesia de sus padres. Él Claro, vino la de su actualizó, por propia así iglesia, decirlo. ¿verdad? Claro. Entonces siempre ha pasado esto a lo largo de la historia con muchos profetas y esto mismo ocurrió como tú dices, ¿no? En nuestros tiempos, un profeta moderno, de hecho ahorita tenemos también un profeta actual, vidente y revelador. Hay uno y él es como el que encabeza la religión, por así decir. Él es el que nos dirige en estos últimos tiempos, ¿no? O Ok. sea, en estas épocas donde nosotros seguimos su consejo porque pues él es un vidente, o sea, él tiene comunicación con nuestro Padre Celestial. Ok, lo que me haces pensar es a la vez que existe una historia, ¿no? Para empezar, estaba lo que ya había existido de las iglesias. Después hay una actualización y la traducción del libro Mormón para volverlo accesible al mundo. Aún así, habiendo Ujú. escrituras, habiendo como una guía, quiero entender que parte de participar de esta religión es como estar invitado a buscar respuestas directamente con Dios, por lo que me está diciendo. O sea, quiero pensar que no solo es el caso del libro, de decirle, oye, a ver, Dios, esto es verdadero, sino que cuando tú estás afligida o cuando tienes dudas, si José Smith se puso a pedirle directamente a Dios, a ver, tú guíame para
para dónde porque no sé bien, supongo que cualquiera de ustedes lo haría igual. Diría, pues es que Dios está disponible, Él ama a sus hijos. Es lo que estoy queriendo entender, sobre todo para distinguirlo, que a lo mejor en otras tradiciones religiosas como que sí buscas el intermediario o me tiene que decir, quiero nada más entender si es correcta mi apreciación de que aquí hay una invitación a tener una relación muy directa con Dios. ¿Sabes? Es que cuando entiendes el por qué estamos aquí, o sea, Ok, realmente cuál es tu propósito como ser humano, que es progresar. O sea, venimos a aprender a ser un Dios como nuestro Padre Celestial. Todo lo ok, que Él aprendió, lo que Él sabe, quiere que nosotros tengamos una experiencia, ¿no? Por eso venimos y tomamos un cuerpo físico y pues la idea es que nosotros tengamos conocimiento y aprendamos a discernir, ¿sí? ok. Eso es lo que nos hace Dios, es el elegir, ¿no? El saber, el poder progresar. Entonces, algo que me gusta mucho de lo que yo creo Ujú, es que te hace pensar, o sea, te hacen tener una conciencia, no claro, te hacen seguir, por ejemplo, es que mi padre o mis papás me enseñaron esto y por eso yo hago lo que hacen mis padres, o claro. es que hago lo que fulanito hace o fulanito dice, o sigo a una persona, ¿no? Sino que aquí tú tienes la oportunidad de recibir conocimiento y tener tu revelación personal para tu propia vida y Ok. poder tomar mejores decisiones para tu progreso personal, para que tú puedas evolucionar y puedas cumplir la medida de tu creación aquí en la tierra, que ese es el objetivo, ¿no? Que tú puedas realmente aprender lo que tienes que venir a aprender a la tierra. Me Entonces encanta. es bien bonito porque tú tienes ese sentimiento que nadie te lo puede quitar, se llama un testimonio. O sea, yo sé, porque yo tengo una comunicación con Dios, Él habla conmigo, Él me escucha, Él contesta mis oraciones. No tengo que estarle preguntando a alguien más quién piensa, sino que yo estudio y yo puedo recibir revelación directa a lo que yo necesito. Me encanta, Lisette, porque yo te pregunté, oye, ¿ustedes les gusta hablar con Dios? Y me encantó porque tu respuesta era mucho más completa. Es, a ver, es que te quiero explicar cuál es la misión de los seres humanos, porque de eso lo otro tiene sentido. No es una cuestión solo de si me puedo comunicar con Dios, sino ¿para qué me comunicaría con Él? Bueno, pues resulta que Él quiere que tengamos su conocimiento, que tengamos su sabiduría. Somos a imagen y semejanza, somos sus herederos. Entonces nos manda a aprender, nos da la oportunidad, porque además a lo mejor la palabra mandar no es buena palabra, pero sí decir, me da la oportunidad de conocer, de constatar, de atestiguar, de transformar, de manifestar, y es la manera en la que un padre amoroso le permite a su hijo experimentar las bendiciones, ¿no? Ujú. Entonces, por eso es que Dios está accesible, porque al final, pues, oye, estamos en esta misión y nos está acompañando. ¿Te entendí bien? Así es. Y a veces pensamos que, ay, es tan difícil encontrar a Dios, Ajá. pero realmente Dios está en todos lados, desde las cosas más pequeñitas, y bien lo has dicho tú, somos su más grande creación. No tenemos Ok, idea del amor que nos tiene nuestro Padre Celestial a cada uno de nosotros. Somos bien especiales y ok. somos únicos para Él. Aunque veamos a tantos millones de personas y podríamos pensar cómo es posible que pueda tener tanto amor para todos, pero Él lo tiene, Ok. porque realmente Él todo lo puede y nos conoce perfectamente bien y toda nuestra vida está de alguna manera dirigida por Él. Ahora, Claro. hay reglas. Él nos creó como este mundo, como una escuelita Ok. y precisamente pudiera hacernos la vida fácil a todos, pero ese no es el propósito, no aprenderíamos, no creceríamos. Claro, no sería un acto Realmente, de conciencia, no me daría cuenta. A ver, déjame nada más hacer ahí una puntualización. Es como la vida de los pajaritos. Los pajaritos hacen lo que tienen que hacer, cantan, vuelan, trinan, se comen al gusanito, pero vamos a imaginar tú y yo que no lo están haciendo a voluntad, sino instintivamente, pues siguen como lo que tienen que hacer, no ujú. tienen esta oportunidad de verdaderamente ser libre de esa actividad, sino que, bueno, pues a mí me toca eso y lo hago. Entonces tú estás diciendo, uno de los, o quizás el más grande regalo es el libre albedrío, porque es justo lo que me da la oportunidad de hacer lo correcto, dándome cuenta que hago lo correcto. Si no, nada más como un animalito, pues fluiría y ya, ¿no? O sea, mi instinto me guiaría y listo, no haría nada fuera de ahí. Esa oportunidad que tengo es a la vez nuestro principal problema, porque como tengo libertad, pues no siempre hago lo correcto, ¿no? Es que también es parte del aprendizaje, o sea, siempre tenemos Claro. tanto miedo de no hacer lo correcto, como si fuera Dios, un Dios que quiere castigarnos, Ok, no. me O encanta. sea, tienes tú a aprender. Algo que me encanta de lo que yo he aprendido es precisamente este propósito. Y a lo mejor es muy difícil para comprender, para entender esto, pero nosotros siempre hemos existido. Hemos Ok. sido inteligencias. Ujú. Es mucho más grande este mundo de lo que creemos, pero venimos aquí a un mundo donde todo tiene un principio y donde todo tiene un fin y de alguna manera nos perdemos un poquito, ¿no? Hemos olvidado quién éramos antes
de venir a esta tierra, Ujú. pero somos un ser, tenemos un alma, un espíritu, y somos inteligencia, que vino a tomar un cuerpo y vino a tener experiencias mundales, ¿no? De tierra, Ajá, ¿sí? ajá. Y precisamente de eso se trata. Dios sabía que nos íbamos a equivocar y Dios sabía que íbamos a cometer errores, pero precisamente ese es el propósito, que tú evoluciones, que aprendas de tus errores. Y para eso es el evangelio. Muchos piensan que la religión es para restringirte o para controlarte o para tratar de manipularte. Y hay muchas religiones, no lo niego, que a lo mejor ese es su propósito, pero al menos en lo que O que yo he así se vive. o que Porque así se vive, porque dentro de la historia pues se han usado muchas cosas, ¿no? También Ujú. se combinan verdades con mentiras y bueno, estamos en un mundo donde precisamente esa es parte, ¿no? La oposición existe para el crecimiento. Todo lo que te haga crecer, superarte, le llaman unos hacer saltos cuánticos, ¿verdad? De Ujú. evolucionar, requiere precisamente de un sufrimiento, de un dolor, de una transformación. Todo es así. De Y una como fricción, dirían los alquimistas. Esa fricción es la que va a hacer que el carbón se vuelva en diamante, ¿no? Por ejemplo. para transformarte. Entonces, si tú entendieras tu valor y realmente la oportunidad que tú tienes de estar en esta tierra para cumplir esa medida de tu creación, tu propósito, para que tú entiendas el amor que te tiene tu Padre Celestial a ti, que Él confía en ti y Él sabe que puedes pasar esta prueba y Ok. puedes seguir evolucionando después de este mundo. Después, nosotros Ok. tenemos la creencia de que, bueno, nosotros sabemos o entendemos, ¿verdad? Que el propósito de Dios es crear o ayudar al hombre a que tenga la inmortalidad y la vida eterna. Son cosas diferentes. Ok. La inmortalidad ya la tenemos. Después de morirnos, vamos a volver a vivir. Pero la vida eterna es vivir donde Él vive y crear mundos. Entonces, conocemos muy poco realmente de la grandeza de Dios y a veces nos perdemos en otras cosas o en otras ideologías y detienen nuestro progreso. Y algo que me encanta de lo que yo aprendo en el Evangelio de Jesucristo, que es una guía, son esas cartas amorosas que nos escribe nuestro Padre Celestial por medio de sus escogidos o de sus profetas, porque, te lo repito, Él pudiera decirnos todo, Él pudiera presentarse y que todos lo viéramos y que todos supiéramos, pero no progresaríamos. Sí, Entonces, sí, o parte sea, lo entiendo como si fuéramos a la escuela y el maestro pusiera las respuestas del examen ahí en el pizarrón y nos pone, pues al ratito nadie pondríamos atención, ya nomás diríamos, ay, al fin que ya sé que me lo va a poner ahí, ¿no? Entonces se entiende esa parte para no interpretarlo como un acto de maldad, ¿no? Como decir, oye, qué gacho, ¿por qué no me...? Bueno, si pones un o porque poquito de no te salvas de la atención. situación, o porque hay tanto sufrimiento. Bueno, vivimos en un mundo de causa y efecto y hay muchas leyes y todas esas leyes se rigen precisamente dentro de la creación. Entonces es bien bonito, obviamente es un tema muy amplio, muy controversial, ¿no? Pero Ajá. es muy bonito el que tú puedas tener bases, que tú sepas que vienen de Dios. O Me sea, no es encanta. que me las Vamos trata a de hacer meter, algo, sí. Lisette. Vamos a este primer bloque, vamos a cerrarlo aquí, porque Ok. quiero entender cómo es la vida cotidiana, cómo estas cosas se experimentan en la vida cotidiana. Te agradezco mucho. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Ok.